¿Por qué Bitcoin? ¿Por qué existen los maximalistas? ¿Son solo fanáticos o entienden algo que el resto ignora? So we're not going to be selling. We're going to be buying Bitcoin. I expect we'll be buying Bitcoin every quarter forever. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. Speaking to an opulent gathering of Bitcoin fanatics in Miami, Bukele said his country would be the first in the world to accept Bitcoin as national currency. It's been like 20,000 altcoins. Only 3 ever have had an all-time high in Bitcoin terms 3 or more years after their first all-time high. There are lots of ways people have gotten scammed investing in crypto, and the resulting feeling is always the same, like someone pulled the rug out from under you. The scammers disappear or declare bankruptcy, and unsuspecting victims are left holding the proverbial bag full of worthless, take your pick. They present themselves as just being a different way of doing decentralization than Bitcoin, when it's not. It's just they're riding Bitcoin's coattails, and they're riding the fact that most people don't quite understand what Bitcoin is and how it works. Bitcoin, not crypto. That's the lesson. Porque tras años de intentar aplastarlo, ahora los bancos y gobiernos que lo odiaban lo abrazan y buscan regularlo. No se puede amar u odiar aquello que no se entiende. La humanidad comparte un problema desde que existe: cómo mover valor económico a través del tiempo y el espacio. El dinero no es un bien de consumo ni una materia prima. El dinero es la herramienta que inventamos para resolver ese problema. Es esencialmente un instrumento de cambio. Karl Menger, el padre de la escuela austríaca, nos enseñó que la característica clave del dinero es la vendibilidad, la facilidad de venderlo en el mercado en cualquier momento sin perder poder adquisitivo. Para que algo sea dinero real, debe ser vendible en 3 dimensiones. 1. En escala. Debe poder fragmentarse, desde comprar un café hasta un edificio. 2. En el espacio. Debe ser fácil de transportar. De nada sirve una fortuna que no podés mover con vos. 3. En el tiempo. Esta es la más importante, es la capacidad de conservar su valor en el futuro, es decir, ser reserva de valor. Para que un bien sea vendible en el tiempo, debe ser inmune al deterioro físico, pero sobre todo, su oferta no debe aumentar radicalmente. Si es difícil de producir, lo vamos a llamar dinero fuerte. El dinero de piedra en las islas de Yap. Hablemos de las piedras Rai, discos gigantes de caliza que podían pesar hasta 4 toneladas. Lo curioso es que estas piedras ni siquiera estaban en Yap. Se extraían en islas vecinas a cientos de kilómetros. Traerlas era una odisea de sangre y sudor. Eso las hacía valiosas, eran escasas. Ahora, ¿cómo funcionaba? Era un libro contable físico. No movían las piedras de 4 toneladas para pagar algo. Solo anunciaban ante la comunidad que la piedra ahora pertenecía a otro. El pueblo entero actuaba como testigo. Era literalmente un registro de propiedad público. Ahora, ¿cómo falló esto? Tenían vendibilidad en el espacio por el acuerdo social y en el tiempo por la dificultad de crearlas. Hasta que a la isla llegó David O'Keefe. En 1871, tras un naufragio, O'Keefe vio un negocio. Quería el coco de los nativos, pero ellos no querían su dinero extranjero. O'Keefe entonces usó la tecnología, trajo barcos grandes y explosivos de Hong Kong. Empezó a fabricar piedras Rai de forma industrial en las canteras de Palaos. Al inundar la isla con piedras fáciles, rompió la escasez. La vendibilidad en el tiempo desapareció. Fue la primera gran lección sobre la inflación. Ahora vamos a ver otro caso: los metales y la trampa de la liquidez. A medida que nuestra tecnología avanzó, dejamos las piedras y pasamos a los metales. Al principio, producir metales era extremadamente difícil, lo que les otorgó de forma natural una excelente vendibilidad en el tiempo. Pero no todos los metales son iguales. Por ejemplo, el hierro y el cobre eran abundantes y se oxidaban. Entonces se usaron para transacciones pequeñas, pero eran pésimos para ahorrar. La plata y el oro, en cambio, eran raros, indestructibles y no se corrompían. Eran los reyes de la reserva de valor.
Con el tiempo dejamos de pesar el metal en cada compra y empezamos a acuñar monedas. Esto fue una revolución. El sello de un rey garantizaba el peso y la pureza, haciendo que el dinero fuera más vendible al ahorrar tiempo en cada transacción. Este sistema dominó el mundo por más de 2500 años, desde los tiempos del rey Creso. Ahora, ¿por qué el oro terminó ganando la batalla incluso hasta nuestros días? Acá es donde la mayoría de la gente se confunde. No es porque el oro sea brillante, es por un concepto económico llamado resistencia a la inflación de la oferta. Imagina que un millonario un día decida invertir todo su dinero en plata. Esa enorme demanda lo que va a hacer es subir el precio, lo que va a motivar a que todas las mineras del mundo abran nuevas excavaciones. Como la plata es relativamente común, pronto va a haber mucha oferta en el mercado. Lo que va a hacer es terminar hundiendo el precio de nuevo. Esta es la trampa de todas las materias primas, el zinc, el níquel, el petróleo. Si su precio sube mucho, simplemente vamos a buscar producir más. Y eso destruye su valor como dinero, porque no es escaso. Pero con el oro esto no ocurre. El oro tiene dos características únicas. Primero, es indestructible. Químicamente es tan estable que casi todo el oro extraído en la historia de la humanidad aún existe, en forma de joyas o lingotes. Y dos, es imposible de sintetizar. No puedes crear oro en un laboratorio. La única forma de conseguirlo es extraerlo de la tierra, un proceso que es costoso, incierto, lento. Por eso, aunque el precio del oro suba mucho, la cantidad de oro nuevo que entra al mercado cada año es minúscula, aproximadamente un 2% del total existente. Esa oferta sistemáticamente baja es la razón por la que el oro ha sobrevivido como dinero mientras otros metales han fracasado. Ahora, ¿cómo pasamos del patrón oro al comienzo del patrón fiat? El oro tenía un talón de Aquiles. El oro era el dinero perfecto para el tiempo, pero tenía un problema con el espacio. A medida que el comercio se globalizó y se volvió instantáneo gracias al telégrafo, mover pesados lingotes de un continente a otro se volvió lento, costoso y peligroso. ¿Cuál fue la solución? Los bancos. En lugar de mover el oro, lo que empezamos a hacer es mover papeles que representaban ese oro. El oro se quedaba en una bóveda, el ancla de valor, y los certificados de depósito circulaban por el mundo. Habíamos ganado una vendibilidad en el espacio sin precedentes. Pero esta eficiencia vino con un precio oculto, la centralización. Al centralizar el oro en unos pocos bancos centrales, le dimos a los gobiernos el control total sobre la capa de transporte de ese dinero. Durante siglos, la tentación de imprimir más recibos de papel que el oro que realmente había en la bóveda fue irresistible. 1914, con el estallido de la Gran Guerra, las naciones abandonan la convertibilidad para imprimir dinero y financiar el conflicto. El dinero fuerte se sacrificó por la supervivencia política. Durante el siglo XIX, el mundo vivió la Belle Époque, no sé si lo estoy diciendo bien, bajo la Pax Británica. Londres era el corazón financiero del planeta y la libra esterlina respaldada por oro era la moneda en la que todos confiaban. Si tenías libras, tenías oro. Pero en agosto de 1914 todo cambió. La guerra moderna era ridículamente cara. Los gobiernos se dieron cuenta de una verdad incómoda. No se puede ganar una guerra totalmente solo si vas a gastar el oro que tenés en la bóveda. Vamos a empezar a hablar sobre el debilitamiento del Reino Unido. Reino Unido cometió el error fatal de los imperios: financiar la guerra imprimiendo dinero y pidiendo prestado. Casi de inmediato, Gran Bretaña suspendió la convertibilidad. La libra dejó de ser oro físico para convertirse en una promesa de pago futura.
Para alimentar y armar a sus tropas, el Reino Unido comenzó a importar suministros masivos de Estados Unidos. ¿Y cómo los pagaba? Primero, con sus reservas de oro acumuladas durante siglos, y segundo, con deuda. Al final de la guerra, el Reino Unido, que había sido el mayor acreedor del mundo, se había convertido en un deudor desesperado. Su moneda estaba inflada y su control sobre el comercio global se desvanecía. El ascenso del dólar. Mientras Europa se desangraba, Estados Unidos jugaba un juego diferente. Se mantuvo neutral hasta 1917, funcionando como la gran fábrica y granja del mundo. Los europeos enviaban sus lingotes a Estados Unidos a cambio de balas, trigo y acero. El oro del mundo empezó a fluir hacia las bóvedas americanas. Justo un año antes de la guerra, Estados Unidos creó su Banco Central. Esto le dio la infraestructura para gestionar esta entrada masiva de capital y empezar a emitir crédito a escala global. En 1925, en un intento desesperado por recuperar el orgullo, Winston Churchill, entonces ministro de Hacienda, intentó devolver la libra al patrón oro al precio de antes de la guerra. Y fue un desastre. La economía británica no pudo soportar una moneda tan costosa después de haber impreso tanto papel. Esto causó desempleo, huelgas y terminó de hundir la relevancia de la libra. Bretton Woods. 1944. En 1944 la Segunda Guerra Mundial aún no terminaba, pero el resultado financiero ya estaba decidido. 44 naciones se reunieron en Bretton Woods para diseñar el nuevo orden mundial. Pero no te engañes, solo 2 personas importaban realmente en esa sala. John Maynard Keynes, que estaba representando al Reino Unido, que estaba quebrado, y Harry Dexter White, quien representaba a los Estados Unidos. Estados Unidos tenía el 80% del oro mundial y el ejército más poderoso. Estados Unidos le había fiado a Inglaterra barcos, aviones y comida durante años. La deuda era tan astronómica que el Reino Unido estaba técnicamente en bancarrota. Estados Unidos dejó claro que la ayuda para la reconstrucción de Europa, lo que luego sería el Plan Marshall y el apoyo militar, dependían de que aceptaran sus condiciones económicas. Keynes propuso una moneda neutral llamada Bancor para que ningún país tuviera demasiado poder, pero Estados Unidos dijo que no. Como Estados Unidos tenía casi todo el oro físico del mundo, pudo imponerse. Y el dólar sería la única moneda convertible al oro, a $35 la onza. Todas las demás monedas, la libra, el franco, el marco, estarían ligadas al dólar. Ahora, ¿qué significaba esto en la práctica? Que el mundo entero aceptó usar el dólar como si fuera oro. El Reino Unido tuvo que tragarse su orgullo y aceptar que su libra esterlina ahora era solo un satélite del dólar. Fue el momento en que el Imperio Británico murió oficialmente y nació el Imperio del Dólar. Keynes volvió a Londres cansado y derrotado. Sabía que el Reino Unido acababa de entregar las llaves de la economía mundial. A partir de ahí, el mundo no solo hablaba inglés, sino que ahorraba en dólares. La semilla de la traición. Estados Unidos le prometió al mundo: pueden usar mis dólares con confianza, porque si algún día no los quieren, pueden venir a mis bancos y se los cambio por el oro que tengo guardado. El mundo confió, tampoco tenía mucha opción, pero había un problema. Nadie podía entrar a las bóvedas de la Reserva Federal a contar si el oro seguía ahí. El sistema funcionó hasta que Estados Unidos empezó a imprimir más dólares de los que podía respaldar para pagar la guerra de Vietnam. Pero eso es la historia de 1971. En 1971 se da el golpe final. Richard Nixon cerró la ventana del oro. El dólar dejó de ser un certificado de depósito para convertirse en un decreto. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets
except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Dinero fiat. Y es que el sistema de Keynes y White en Bretton Woods tenía una trampa que dependía de los Estados Unidos, dependía de que fueran honestos. En los años 60, Estados Unidos se metió en una guerra carísima en Vietnam y en un programa social masivo, la Great Society. Ahora, ¿cómo pudieron pagar eso? Imprimiendo dólares. Francia, bajo Charles de Gaulle, no sé si lo pronuncio bien, no era tonta. Se dieron cuenta de que había muchos más dólares circulando que el oro en Fort Knox. Así que hicieron lo más lógico. Enviaron sus dólares de vuelta a Estados Unidos y dijeron: queremos nuestro oro ahora. Esto provocó un pánico bancario a nivel de naciones. Otros países corrieron a hacer lo mismo. Y ahí Estados Unidos estaba a punto de quedarse sin una sola onza de oro. Es por esto que el 15 de agosto de 1971 aparece en escena Nixon. Richard Nixon salió en televisión y anunció que Estados Unidos suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Dijo: he ordenado al secretario del Tesoro que tome las medidas necesarias para defender al dólar contra los especuladores. Ese temporalmente ya dura más de 50 años. En ese preciso momento, el dinero dejó de tener cualquier ancla con la realidad física. El mundo entró en la era del patrón fiat, dinero basado puramente en la fe y en la capacidad de los gobiernos de cobrar impuestos. Antes de 1971, si un gobierno quería gastar más, tenía que conseguir más oro o subir impuestos, lo cual es políticamente suicida. Había una restricción física. Después de 1971, esa restricción les desapareció. El dinero se convirtió en un simple registro contable que el gobierno puede inflar a voluntad. ¿Querés financiar una guerra? Imprimís. ¿Querés ganar una elección con subsidios? Imprimís. ¿Cometiste un error financiero y los bancos van a quebrar? Imprimís. El problema es que cuando el gobierno imprime un nuevo dólar, o un peso, o un euro, no está creando riqueza. Está robando un poquito de valor de todos los dólares que ya existen en tu bolsillo. La inflación no es un fenómeno de la naturaleza, sino que es el costo de que el dinero ya no sea fuerte. Seguimos adelante y entramos en el 2008. No se puede entender Bitcoin sin entender el caos total del 2008. Fue el momento en el que la gente se dio cuenta de que el sistema que Nixon creó en 1971 estaba roto y que los que lo manejaban no tenían idea de cómo arreglarlo sin arruinar a los ciudadanos, claro. Pero, ¿qué pasó en 2008? Vamos a ver cómo fue el mecanismo del colapso. Lo que ocurrió fue que los bancos tomaban miles de hipotecas o mortgages, algunas buenas, otras malas, y las metías todas en una caja llamada Mortgage Backed Security. Luego vendían esa caja a inversores de todo el mundo como si fuera algo seguro. El problema que tenía esto, como los inversores querían comprar cada vez más y más de estas cajas, los bancos necesitaban pues más hipotecas para llenar esas cajas. ¿Qué ocurrió esto? Se empezaron a generar las hipotecas Supreme, o sea, hipotecas de gente no clasificada. Como ya no quedaba gente solvente a quien darle crédito, los bancos empezaron a darle crédito a cualquiera, gente sin trabajo, sin ingresos y sin activos. Fue lo que se llamó créditos ninja, no income, no job, no assets. ¿Cuál fue la trampa? Les daban intereses bajísimos al principio, que luego subían de golpe. Mientras el precio de las casas subía, todo parecía estar bien porque la gente podía refinanciar o vender. Otro problema fue el seguro que falló, los CDS o Credit Default Swap. Aquí está el blanco que te faltaba. Para que los inversores no tuvieran miedo, empresas como AIG vendieron seguros. Básicamente decían: si estas hipotecas fallan, yo te pago el dinero. Ahora, AIG nunca pensó que todas las hipotecas fallarían al mismo tiempo. No tenían el dinero para cubrir ese seguro.
Era como si una empresa asegurara todas las casas de una ciudad contra incendio y de repente la ciudad entera se quemaba. Cuando los precios de las casas dejaron de subir, la gente ya no pudo pagar ni refinanciar. Las hipotecas empezaron a fallar en cadenas. Los dueños de las casas perdieron todo. Los bancos que tenían las cajas, los MBS, se quedaron con papeles sin valor. Las aseguradoras quebraron porque no tenían cómo pagar los seguros. Y el día que el mundo se detiene. ¿Qué pasa cuando la bomba explota? No es solo que unos banqueros pierden su bono de Navidad, lo que ocurrió fue el colapso de la confianza. Como todos los bancos del mundo se habían estado vendiendo esos MBS, estas cajas con hipotecas basura, unos a otros, de repente nadie sabía quién estaba quebrado y quién no. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos. Si un banco no le presta a otro, las empresas no pueden pagar nómina. Si las empresas no pueden pagar, el consumo se detiene. El sistema circulatorio del dinero global sufrió un infarto. En septiembre de 2008, el gigante Lehman Brothers se declaró en quiebra. Fue el mensaje para el mundo de que nadie estaba a salvo y el pánico era total. La gente corrió a sacar su dinero, pero el sistema no tiene billetes físicos para todos. ¿Y cuál fue la respuesta? El socialismo para ricos. Acá es donde la rabia de Satoshi se vuelve lógica para evitar que el mundo volviera a la edad de piedra. La Fed y los gobiernos hicieron lo único que saben hacer: crear dinero de la nada. Imprimieron trillones para comprarle a los bancos esos MBS que no valían nada. Básicamente el gobierno usó el futuro de tus impuestos para limpiar la basura que los bancos habían creado. La conclusión de Satoshi. Satoshi Nakamoto estaba observando este desastre y llegó a una conclusión técnica. El problema a raíz del dinero convencional es toda la confianza que requiere para funcionar. Hay que confiar en que el Banco Central no va a devaluar la moneda. Pero la historia de las monedas fiduciarias está llena de violaciones de confianza. En este momento, Bitcoin está terminando de ser gestado y es introducido al mundo. Acá es donde nace el patrón Bitcoin. Ante un sistema que premia la irresponsabilidad y castiga al ahorrador, el 3 de enero de 2009 nació una alternativa. Bitcoin no es una empresa, no tiene un CEO, no tiene una oficina y, lo más importante, no tiene una impresora de billetes. La escasez absoluta es la cura a la impresión infinita. Por primera vez en la historia tenemos un bien cuyo suministro es conocido y prefijado. No importa cuánto sube el precio, no importa si un político necesita financiar otra guerra, no importa si un banco quiebra, nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoin. Satoshi le devolvió a la humanidad la vendibilidad en el tiempo. Con Bitcoin, si trabajas hoy y ahorras, nadie va a poder diluir tu esfuerzo mañana simplemente apretando un botón. Descentralización. Un dinero sin botón de rescate. ¿Recordás de Bretton Woods? ¿Recordás que Estados Unidos imponía sus reglas porque tenían el oro? Bitcoin resuelve esto, porque es un sistema de reglas, no de gobernantes. No hay un banco central que decida salvar a sus amigos. No hay un Nixon que pueda decir que la convertibilidad se suspende de modo temporal. No hay un Keynes intentando ajustar la economía. Bitcoin funciona bajo un protocolo de consenso. Las reglas son matemáticas y son iguales para todos, desde un programador en su cuarto hasta el hombre más rico del mundo. Satoshi Nakamoto no dejó su invento al azar. En el primer bloque de la historia de Bitcoin grabó para siempre el titular: Chancellor on brink of second bailouts for bank. Fue su declaración de principios, fue su forma de decir: el sistema bancario está roto, aquí tienen una salida. Y es que Bitcoin combinó lo mejor de dos mundos. Tiene la escasez y la dureza del oro, la vendibilidad en el tiempo,
y tiene la velocidad y ligereza del dinero fiat, que es la vendibilidad en el espacio. Es el primer dinero fuerte digital, un sistema donde tu propiedad es absoluta, porque no depende de que un banco te dé permiso para usar tu propio dinero. Entonces, ¿por qué Bitcoin? Bitcoin es la respuesta a 1000 años de fracaso monetario. Es el intento de separar el dinero del Estado, tal como siglos hemos separado la Iglesia del Estado. Los maximalistas no son fanáticos de una tecnología, sino que son defensores de la libertad económica. Entienden que si vos no controlas tu dinero, no vas a controlar tu tiempo. Si no controlas tu tiempo, no sos libre. Bitcoin es el sistema de defensa de la humanidad contra la alquimia de los gobiernos.